En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dándote la bienvenida a nuestro programa número 23, leyendo y comentando el libro de Números. En el programa de hoy iniciaremos el comentario a los capítulos 13 y 14 del libro de Números, pues ambos capítulos están dedicados a narrar lo que aconteció en la parada, en la estación número 15 del recorrido que está haciendo Israel desde la salida de Egipto en dirección hacia la tierra prometida. Recuerden que finalmente serán 42 jornadas, 42 estaciones que tomó esta aventura, este viaje hacia la tierra prometida. Así que estamos en el programa de hoy en la estación número 15, que como ustedes pueden ya darse cuenta es una estación sumamente importante, pues el libro, inspirado por el Espíritu Santo, le dedica ni más ni menos que 2 capítulos enteros a lo que ocurrió en esta estación. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Según el texto del capítulo 13 de Números, versículo 26, que se los paso a leer, dice: «Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades». Establece entonces que la parada número 15, la estación número 15 de este recorrido, donde la nube se detuvo e Israel levantó allí el campamento, ocurrió, según Números 13:26, en un lugar llamado Cades. Sin embargo, el capítulo 33, versículo 18, donde están registradas las 42 jornadas, dice que cuando salieron de Hazerot, que es la jornada número 14, dice que acamparon en Ritma. En Ritma. No dice en Cades, sino dice en Ritma. De lo cual entonces tenemos que inferir que estos dos, la jornada número 15, tiene dos maneras de nombrarse en la escritura: Ritma y Cades. Eso significa también que puede ser que el lugar específico es Ritma y Cades establece una región más amplia. Esa podría ser quizás la explicación. Por lo tanto, Cades y Ritma son equivalentes, de la misma manera como Masaj y Meriba son equivalentes de Refidim, de acuerdo a Éxodo capítulo 17. Ahora, el libro de Deuteronomio agrega algunos detalles interesantes respecto a este comentario geográfico que estamos haciendo. En primer lugar, el libro de Deuteronomio dice que Cades en rigor es Cades Barnea, de acuerdo a Deuteronomio 1:19. En segundo lugar, y este es otro detalle interesante, dice que entre el Sinaí, que el Deuteronomio lo llama Horeb, ahí hay otro ejemplo de un mismo lugar mencionado con distintos nombres, entre el Sinaí, repito que el Deuteronomio lo llama Horeb, y Cades Barnea, hay solo 11 días de camino. Así lo dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Todo esto que hace el Deuteronomio lo hace a fin de resaltar la enorme diferencia que hay entre 11 días, que es el trayecto normal desde el Sinaí hasta Cades Barnea, y lo que posteriormente
le tomará a Israel llegar a la tierra prometida, como son 38 años. Lo que pudo ser un viaje de 11 días, porque cuando llegaron a Cades Barnea, más específicamente Ritma, ellos estaban a las puertas de la tierra prometida. Entonces lo que pudo ser, repito, un viaje de 11 días, terminó siendo un viaje de 38 años. Dicho de otra manera, lo que pudo ser un viaje de 3 etapas desde el Sinaí, Kibroth Hattaava, la jornada número 13, Haserot, la número 14, y Ritma, que es lo mismo que Cades Barnea, la número 15, donde quedaban a las puertas de la tierra prometida, terminó siendo un viaje no de 3 etapas desde el Sinaí, sino de 30 etapas más. Lo que pudo ser un viaje de 3 etapas se convirtió en un viaje de 30 jornadas, desde Kibroth Hattaava hasta los campos de Moab. Números 33, versículos 19 al 48. Dicho de otra manera, lo que pudo ser un viaje de 15 etapas desde Egipto a Canaán, terminó siendo un viaje de 42 jornadas. Una tercera cosa que menciona el Deuteronomio es el porqué de esto. ¿Por qué este prolongarse en jornadas y en tiempo? Porque cuando llegaron a Cades Barnea, estaban a las puertas de la tierra prometida. Fue allí que Moisés les dijo a los israelitas, y leo ahora Deuteronomio 1, 19 al 21. Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, le dice Moisés al pueblo, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Había que subir y tomar el monte, porque al otro lado estaba la herencia de los hijos de Israel. Y un último detalle que menciona el Deuteronomio, en el capítulo 1, 22 y 23, es que, esta es la cuarta cosa, la idea de enviar espías desde Cades Barnea, ya hemos dicho que puede ser mencionado también como Ritma, la idea de enviar espías desde Cades Barnea a reconocer la tierra no fue una idea del Señor, sino de los israelitas, la cual le pareció bien a Moisés. Esto no siempre está claro para nosotros, pero obviamente que no había necesidad de ir a reconocer nada si la palabra de Dios bastaba, si la fe en el designio divino era suficiente. Esta idea de reconocer la tierra, que entre paréntesis terminó muy mal, no sirvió para nada, sino para juicio y maldición, no era necesario, bastaba con creerle al Señor. Ahora, pero volvamos a Ritma y a lo que aconteció allí, según los capítulos 13 y 14 de Números. Lo que veremos aquí será el fracaso final y total de aquella generación que había salido de Egipto, los mayores de 20 años que habían sido censados. Todo comenzó cuando el Señor dio instrucciones sobre los espías, idea que había surgido de los israelitas y había sido aceptada por el hombre Moisés. 12 hombres principales, uno de cada tribu, fueron enviados a reconocer la tierra. 2 de ellos se destacarán del resto: Caleb, representando a la tribu de Judá, y Oseas, representante de la tribu de Efraín. En este momento, cuando van a ser enviados por Moisés a reconocer la tierra, Moisés cambia el nombre de Oseas por el de Josué. Este es el Josué que todos ubicamos. Sepan entonces que él se llamaba originalmente Oseas, pero fue Moisés el que le cambió el nombre por el de Josué. Así lo dice Números capítulo 13, versículos 8 y 16.
Después de 40 días de reconocer la tierra, regresaron e informaron a Moisés y Aarón en presencia de todo el pueblo. El informe fue lapidariamente negativo. Ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Este informe está en el capítulo 13 de Números, versículos 31 al 33. Esta escritura me hace pensar en lo que dice el Nuevo Testamento, que nosotros andamos por fe y no por vista. Aquí hay un claro ejemplo de esto. Si vamos a andar por vista, estamos propensos a pensar exactamente como pensaron estos espías. Mas si la fe se basa en la palabra de Dios, entonces nosotros andamos por la palabra de Dios y no por las circunstancias. Solamente Caleb y también Josué tuvo un espíritu creyente. Él dijo, a diferencia de los 10 espías incrédulos: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 13, versículo 30. Es interesante reconocer el espíritu de estos dos, Caleb y Josué. Solo en ellos hubo un espíritu diferente. Noten ustedes como dice el capítulo 14, versículo 24, cómo Dios se expresa de estos de Caleb y Josué. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Luego en el versículo 30 del capítulo 14 dice: vosotros a la verdad, dice el Señor, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y también en el versículo 38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. El efecto de los 10 espías incrédulos pudo más que el de Caleb y el de Josué. Dice el capítulo 14 de Números, versículos 1 al 4, que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Los intentos de Moisés y Aarón y las palabras de Josué y Caleb buscando persuadir a los israelitas resultaron inútiles, porque la congregación habló de apedrearlos. Entonces la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión en presencia de todos los hijos de Israel, y dijo al Señor a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me seguirá provocando? ¿Hasta cuándo seguirá sin creerme a pesar de todas las señales que les mostré? Les he leído el capítulo 14, versículo 11 de la Biblia Hebreo Español. El Señor habló entonces de herir con mortandad al pueblo y destruirlo, y poner a Moisés sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés ya había sido enfrentado anteriormente a esta situación. ¿Recuerdas? Solo un hecho anterior había provocado una decisión divina tan drástica. ¿Cuál fue ese hecho? La adoración del becerro de oro, como lo relata Éxodo 32, versículos 7 al 14.
Y esta es la segunda vez que Dios toma una decisión tan drástica. Para Dios entonces la situación actual de incredulidad del pueblo tenía una gravedad equivalente a cuando el pueblo terminó adorando el becerro de oro. Pero nuevamente Moisés mostró una grandeza de carácter y una nobleza tal que abogó por el pueblo con una intercesión única y propia de nuestro Señor Jesucristo. Esa intercesión está en el capítulo 14 de Números, versículos 13 al 19. Asombrosamente el Señor perdonó a su pueblo de acuerdo a la petición de su siervo Moisés, que aquí está actuando como tipo de Cristo. No obstante, el perdón es una cosa y las consecuencias del pecado son otra. La salvación es una cosa, pero agradar a Dios es otra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 al 5, dice: todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, pero de los más de ellos no se agradó Dios. El perdón fue otorgado, pero el Señor agregó: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra. Entonces el Señor, a pesar del perdón, ordena: volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Capítulo 14, versículos 20 al 38. ¡Qué tragedia! Estaban a las puertas de la tierra prometida y no pudieron entrar. Al otro lado del monte del Amorreo los esperaba el valle de la herencia prometida y quedaron excluidos. En lugar de entrar, debieron devolverse hasta que sus cuerpos cayeron muertos en el desierto, con excepción de Caleb y de Josué. Interesante resulta también la expresión «me han tentado ya 10 veces». El número 10 parece indicar aquí una totalidad, un periodo de prueba que se completó. Representa, por así decirlo, el límite de la paciencia de Dios. El párrafo que sirve de corolario a esta tragedia y que pone fin al capítulo 14 de Números, no hace otra cosa que confirmar lo cabeza dura que era el pueblo. Me refiero a los versículos del capítulo 14, los versículos 39 al 45. Cuando Dios dijo suban, no quisieron hacerlo. Y ahora que dice Dios no suban, el relato dice en el versículo 40 que se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte. Por supuesto, Jehová ya no estaba en medio de ellos y el resultado no podía ser otro que la derrota. Dice el versículo 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jorma. Así finaliza esta tragedia. La tragedia que le ocurrió a la primera generación que salió de la tierra de Egipto y quedó excluida de la promesa del Señor. Como dice Hebreos, por oír la palabra, pero por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amigos y amigas, este es el secreto. Esta es la actitud correcta. No solo oír la palabra, sino creer a la palabra de Dios que oímos. Eso es lo que nos dará la victoria. Es por fe. El justo por la fe vivirá. Ellos oyeron la promesa,
vieron las maravillas de Dios, pero nunca creyeron. El justo por la fe vivirá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la fe en Jesucristo lo que nos otorga el acceso a la realidad de Dios y a la verdad de sus promesas. Amigos, con esta exhortación, con este llamado a creer a la palabra de Dios, te deseo un feliz día, una victoriosa semana y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.